Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cuadrando la Caja, hoy desde una locación diferente, pero siempre enfocados en debatir los temas económicos que más preocupan y ocupan a nuestro país. Yo soy Laura Prada y hoy estaremos acercándonos a una de las principales limitantes económicas y de la vida cotidiana en nuestro país. Me refiero al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba. Para eso tenemos en estudio hoy a Gabriela González. Ella es especialista de la Dirección General de Estados Unidos de la Cancillería cubana. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias por la invitación. También tenemos al doctor Armando Garrido, él es presidente de la empresa Medicuba. Bienvenido. Gracias también. Y nos acompaña Antonio de los Santos, él es vicepresidente de CACSA. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, Laura. Con ellos iniciamos el debate, quédense con nosotros. La salud pública es uno de los sectores más afectados por el bloqueo económico impuesto por el gobierno de los Estados Unidos a la isla durante más de 6 décadas. A Cuba se le niega el derecho de adquirir insumos médicos, medicinas, equipamiento y piezas de repuesto que provengan directamente de esa nación norteña y debe comprarlo a otros países, lo que hace que el costo sea aún mayor. Una de las áreas más sensibles es la dedicada a los cuidados intensivos e intermedios. En los hospitales clínicos quirúrgicos docentes de Granma, la falta en no pocas ocasiones del stock completo de medicamentos o insumos dificulta el trabajo de los especialistas y por ende incide en la calidad de vida del paciente. Evidentemente el bloqueo ha provocado un impacto muy negativo aquí en las terapias intensivas y también en todo el hospital, pero uno de los puntos vulnerables es los cuidados intensivos. A pesar de la voluntad política y el deseo de los médicos intensivistas de buscar muchas alternativas el día a día, pero repercute muy negativamente. ¿Cómo influye? Bueno, nosotros en estos momentos tenemos muchas dificultades con el tema de los insumos, el tema de las sondas, tanto de Levin como sondas vesicales. También tenemos dificultades para el tema de los trocas, que son algo muy sencillo para abordar la vena a un paciente, hacer abordaje venoso profundo, porque los catéteres no hay. Tenemos muchas dificultades porque el bloqueo nos impide, con los equipos de ventilación que tenemos, estos equipos de ventilación a veces se dañan y entonces no hay piezas, y las piezas en el mercado internacional nos las ponen a un costo muy alto y se nos dificulta la compra de estas piezas. Tenemos monitores de alta tecnología también, que a veces se dañan también y hay que estar inventando, buscando alguna alternativa para que estos equipos estén trabajando. A pesar del inhumano bloqueo, los trabajadores del Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes, ubicado en Bayamo, y de otras instituciones hospitalarias del territorio granmense, mantienen los servicios a la población. Para el Ejército de Batas Blancas, buscar alternativas ante las dificultades y proponer soluciones constituye una premisa para que el sistema de salud mantenga su vitalidad, aún con las carencias que impone la genocida política. Rosa María Torres Montalbán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Veíamos este material y veíamos cómo específicamente en el sector de la salud, y aquí tenemos al doctor Armando Garrido que nos ampliará un poco más al respecto, cómo se expresa y cómo se manifiesta el bloqueo económico. Pero aunque es un tema que nos afecta en la vida diaria, a veces como que no hay conciencia de hasta dónde llega, hasta dónde nos afecta realmente este bloqueo. Gabriela, por favor, bienvenido nuevamente. Bueno, muchas gracias. Y justamente tú mismo expresabas hace un momento que el bloqueo es realmente el obstáculo fundamental al desarrollo de la economía. Y existen muchas reacciones después de tantos años, después de un poco más de 6 décadas de su implementación. Es una política que continúa generando reacciones diversas en Cuba, en Estados Unidos y en el resto del mundo, porque hay cuestionamientos hasta qué punto existe el bloqueo, cuál es su impacto real, hasta qué punto es el verdadero obstáculo a nuestro desarrollo, hasta qué punto es el culpable de todas nuestras dificultades, y realmente no se puede explicar la situación actual por la que atraviesa nuestro país, es conocido por todos, carencias de todo tipo, de alimentos, de medicamentos, problemas de transporte, problemas para el abastecimiento, la adquisición de insumos imprescindibles para el sostenimiento de cualquier sociedad. No se pueden explicar esas condiciones
sin entender la política que aplica el gobierno de Estados Unidos contra Cuba y sin entender ese complejo entramado de leyes y de regulaciones que conforman el bloqueo. Hay documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos, hay documentos desclasificados de inicios de la década del 60 que apuntan a esa intención de privar a Cuba de suministros, de privar a Cuba de insumos básicos, de deprimir los salarios reales y por lo tanto todo lo que alguna vez dijo en el famoso memorándum Lester Mallory, el entonces subsecretario de Estado a principios de la década del 60, pues hoy se ha ratificado con total franqueza en la voz de altos funcionarios estadounidenses muchos de esos postulados que se aplican. Doctor, usted es uno de los responsables de salir en busca de esos insumos para la salud. ¿Hay conciencia real de hasta dónde llega el bloqueo? ¿Cómo los afecta? Yo creo que todavía no hay una conciencia plena en todas las personas. Por eso es que no se debe perder una oportunidad para dar argumentos, elementos, y en el orden práctico. El ciudadano común necesita ejemplos prácticos. Medicuba es la responsable de adquirir todo el equipamiento médico, las piezas de repuesto, los más de 24.000 diferentes tipos de ítems de material gastable, 8.000 tipos de reactivos y 266 renglones de medicamentos de los que no producen nuestra industria farmacéutica y biotecnológica. El impacto es real. Cumplimos en diciembre del año anterior 60 años y en la intervención anterior se refería ya hace más de 60 años. Las acciones de bloqueo son una dura realidad. Hemos tenido que vivir en estos 60 años buscando alternativas, soluciones para lograr traer los recursos. ¿Qué ha sucedido en los últimos años? Bueno, en los últimos 3 años hemos tenido primero el recrudecimiento de las acciones del bloqueo, que ha impactado sobre que las acciones de comercio exterior que realiza nuestra empresa se complejicen de una manera muy importante. Además de este tema, declarar a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo ha hecho también que todas las acciones que se realicen a la hora del comercio internacional salgamos con un nivel de desventaja enorme. El impacto que veíamos en el trabajo anterior es una realidad. Una de las mayores afectaciones, ya no solo para el cumplimiento de las acciones en este momento, sino para el desarrollo, está en el seguimiento del bloqueo, en los temas de la adquisición de nuevas tecnologías, piezas de repuesto, además de otros insumos que requieren. Es una realidad. El coeficiente de disponibilidad técnica del Ministerio de Salud Pública, que siempre ha estado por encima de un 99%, hoy está en una situación muy compleja, en un 91%, y sobre todo las tecnologías que tienen que ver con la alta tecnología. Estoy hablando de los equipos de resonancia magnética, los aceleradores lineales para el tratamiento del cáncer y otro grupo de tecnologías. Se nos dificulta sobremanera, uno, la adquisición de financiamiento necesario y sobre todo... Ahí vamos a llegar más adelante, no quiero que me adelante un poco más este tema. Quiero preguntarle a Antonio, ¿hay conciencia real de hasta dónde se extiende el bloqueo? ¿Hay conciencia? Bueno, Laura, como bien el doctor explicaba, en todos los sectores se ve el impacto del bloqueo y las personas no tienen una total conciencia de hasta dónde es que nos está llevando este genocidio de más de 60 años hacia nuestro país. Y en la transportación de pasajeros de Cubana Aviación, nuestra aerolínea bandera, es donde nosotros reflejamos ante la cancelación de operaciones a los diferentes destinos nacionales e internacionales y en la transportación de las cargas de los diferentes lugares del mundo. Hoy Cubana Aviación, que está en la lista FA, se ve afectada a llegar a completar arrendamientos de aeronaves para poder ejecutar la realización de sus vuelos. También las partes y piezas para el sostenimiento de esta actividad, lo que decía el doctor, correcto, son altamente costosas y no están a la mano del mercado y hay que estar terciarizándolas a través de terceros países que encarecen aún más todas estas operaciones de comercio exterior para poder mantener nuestra técnica de alta y poder continuar brindando el servicio que se merece nuestro pueblo. Gabriela, más temprano te preguntaba,
¿Cómo, creo que se impone esta pregunta, ¿no? ¿Cómo diferenciar? ¿Es un bloqueo? ¿Es un embargo lo que nos le aplican a Cuba? ¿Dónde radica la diferencia? Nosotros siempre decimos que es no solo un bloqueo, sino un bloqueo que se aplica, es una forma de política hostil que se aplica en tiempo de paz, pero es un instrumento realmente aplicable en tiempo de guerra, porque un bloqueo significa sitiar, significa cortar, significa asediar, y por lo tanto eso es lo que nos viene aplicando el gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, embargo, valga la redundancia, es la acción que se desprende para, en base a un bien que ha sido embargado, hacer cumplir ese compromiso que se ha establecido sobre un acuerdo legal. Sin embargo, Cuba no le debe a Estados Unidos nada. Cuba nunca no es el país que aplica a Estados Unidos ese monumento de leyes y de regulaciones que conforman el bloqueo. Cuba no es la que corta los suministros, Cuba no es la que afecta las relaciones de Estados Unidos con terceros países en sus operaciones económicas, pero también en sus operaciones comerciales, en sus operaciones financieras, y por lo tanto el término no aplica realmente a la política, no tiene nada que ver con esa política de guerra ininterrumpida que se nos viene aplicando durante muchos años. El doctor adelantaba un tema que es el tema de la inclusión de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, y además el hecho de que en los últimos años se recrudeció, se reforzó, se añadieron más medidas al bloqueo. ¿Cómo eso ha afectado desde la política, desde tu expertise? Justamente en los últimos años ha habido, desde que el gobierno de Trump llegó a la presidencia en Estados Unidos, hubo un recrudecimiento muy grande de las medidas de bloqueo, sobre todo medidas incluso de nueva modalidad que afectaron la entrada de combustibles al país. Por ejemplo, una persecución desaforada contra la entrada de combustibles al país. Solo para que se tenga una idea, en 2019 se llegaron a sancionar a poco más de 50 embarcaciones, poco más de 20, casi una treintena de compañías relacionadas con el transporte de ese rubro a Cuba, y por lo tanto fue un sector fuertemente afectado, como también lo fue el turismo, porque se utilizó como arma política, pero con la creación de listados unilaterales que hoy se mantienen y no han sido modificados en lo absoluto, pues se impide a ciudadanos de Estados Unidos realizar transacciones financieras directas con esas entidades o empresas listadas. Me refiero, por ejemplo, a la lista restringida o a la lista de alojamientos prohibidos. La lista OFAC, como mencionaba Antonio. La lista de nacionales especialmente designados, que es del Departamento del Tesoro. Esa es una lista global, pero estas dos últimas listas que mencionaba son solo para Cuba, es decir, a ningún país se le incluye ninguna de sus empresas o ninguno de sus funcionarios, y por lo tanto tienen un efecto intimidatorio y disuasivo y generan confusión incluso en terceros, en contrapartes de terceros países que interpretan que son ellos quienes no pueden alojarse y por lo tanto se abstienen muchas veces de venir a Cuba. Ese fue otro de los grandes sectores afectados y que se mantienen, las medidas están aún en vigor. La posibilidad de presentar, por ejemplo, demandas en virtud del título 3 de la ley Helms-Burton también fue una decisión sin precedentes, porque sucesivas administraciones del gobierno de Estados Unidos habían suspendido esa posibilidad, y resulta realmente inédito que se posibilite a un estadounidense, a un ciudadano de Estados Unidos, presentar demandas contra compañías de cualquier país del mundo. Eso es algo que va incluso contra las normas y las leyes que rigen el comercio internacional. Presentar demandas en tribunales estadounidenses si tienen negociación, si tienen vínculos comerciales con compañías que ellos dicen fueron confiscados a inicios de la revolución. Doctor, sobre lo que decía Gabriela, que ampliaba y nos explicaba un poco más cómo funcionan estas listas, las medidas que aplicaban. Usted se refería anteriormente a lo duro que han sido estos últimos años, la COVID, Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. ¿Cómo ustedes han hecho para lograr ir más allá, para solventar las dificultades que les ha impuesto este recrudecimiento? Nuestro personal de salud se enfrenta a una dura y ardua batalla cada día, buscarle soluciones a estas necesidades.
Cuando usted une, y sobre todo lo que nos ha sucedido en estos 3 últimos años, uno, el impacto del bloqueo. Bloqueo conceptualmente y legalmente tiene un grupo de acepciones, pero nosotros lo vemos como una acción que humilla, que denigra, que discrimina, es un genocidio. Y esa acción se viene dado en el sector nuestro por toda esa escasez. Creo que uno de los elementos también que hemos estado hablando, la introducción de clasificar a Cuba como un estado patrocinador del terrorismo y sobre todo el incremento de las medidas del gobierno actual y el anterior en el medio de la pandemia de COVID-19 nos ha puesto en una situación en extremo compleja, porque hacer comercio exterior en esas condiciones es muy complejo y muy difícil. Buscamos soluciones, buscamos alternativas, se busca financiamiento, hay un nivel de prioridad en la búsqueda de estas soluciones, pero es muy complejo y difícil. ¿Usted cómo propondría hacerlo para que las personas comprendan hasta la extensión a la que llega el bloqueo y todos los esfuerzos que se hacen gubernamentalmente para poder adquirirlos, para que puedan llegar? Bueno, hay disímiles maneras. Creo que conociendo cuáles son. Yo creo que hay documentos muy importantes como la denuncia que hace nuestro país en la ONU todos los años. El Ministerio de Salud Pública, nosotros presentamos esas informaciones a nivel de país y te puedo decir que son decenas, cientos acumulados durante todos estos tiempos. Son realidades muy duras. No tener acceso al financiamiento, no tener acceso al mercado, no tener acceso a transacciones claras, limpias, no tener acceso a tecnología en la región, que tengamos que ir a otras regiones del mundo a buscarle. Además, todo esto unido al encarecimiento de los fletes que hemos tenido en estos últimos años, hace que estemos en una desventaja total en relación a otras empresas de otros países. Seguidamente vamos a estar profundizando un poco más en este tema, para que también Antonio nos comente la experiencia que la aviación cubana y los esfuerzos que hace para también quebrar el bloqueo e ir más allá. Quédese con nosotros, ya regresamos. En el segmento anterior, el doctor Armando nos acercaba a un tópico fundamental cuando hablamos del bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba de Estados Unidos. Justamente estos aspectos vamos a estarlos profundizando en este segmento. Antonio, ustedes en la empresa, como empresa de la aviación cubana, ¿cómo hacen, cómo sortean esas limitantes? ¿Cómo han abordado el tema de estar en la lista OFAC, que la aerolínea bandera de Cuba esté en esa lista, que hayan incluido a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo? Otras medidas del bloqueo, como por ejemplo para obtener repuestos para los aviones, ese 10% de componentes estadounidenses que tienen, ¿cuánto los afecta a ustedes? ¿Cómo hacen saber a las personas que no hay un vuelo disponible para moverse de una provincia a otra porque no tenemos aviones o porque no tenemos las piezas para ponerlos en funcionamiento? Bien, en este último año, a partir de la implementación de las 243 medidas desde el gobierno de Donald Trump y la mantención de este gobierno también de esas medidas, y también la aplicación de los títulos 3 y 4 de la ley Embusto, son de las que han recrudecido todo esto en el actuar de la aeronáutica civil en Cuba en estos últimos años. En estos años de pandemia también, donde se ha visto afectado todo el comercio exterior para llegar a nuestro país todas estas partes y piezas necesarias para la sostenibilidad. Tanto para el equipamiento especial también de las terminales aeroportuarias, como el equipamiento tecnológico en otros servicios que brindan las empresas de la aviación. Ya comentábamos de Cubana Aviación como aerolínea bandera, la limitación del acceso a poder arrendar aeronaves, pero es también la persecución de todas las transacciones financieras, de la expulsión de los bancos BCP, que son los que permiten la comercialización y la distribución de las rutas de Cubana de Aviación en todo el mundo, incluidos los vuelos nacionales. Acceder a partes y piezas que contengan un 10% de componentes americanos es una de las medidas
que hoy se reflejan más todavía, ya que cualquier equipamiento contiene más de un 10% como tal. Y eso es lo que dificulta aún más que todas esas partes lleguen a nuestro país. ¿Cuántas operaciones aéreas se realizan hoy? ¿Cuántas se pudieran hacer si no existiera el bloqueo? Bueno, sí existe una limitación de operaciones al destino Cuba como tal. Y esta limitación de operaciones podíamos haber visto que en los años 16, 17, cuando el gobierno de Barack Obama, cómo fue que hubo una apertura, en cambio que había cambiado o flexibilizado algo esta misma política genocida, y cómo sí hubo un incremento de todas estas operaciones en todas las instalaciones aeroportuarias del país. Actualmente oscilan entre 70 operaciones diarias en todos los aeropuertos del país, pero sin haber estado esta política tan agresiva, pudiéramos estar superando los cientos de operaciones diarias a todo el país. Y a partir de ahí la captación de ingresos para el sostenimiento de todas las actividades del sistema de aviación, para poder seguir adquiriendo todos esos insumos que son necesarios. No he puesto el ejemplo, pero sí también en los suministros, en la parte de la gastronomía aeroportuaria, que también lo brinda una de nuestras empresas, y también el catering aéreo, donde a diario sí tenemos que estarnos ingeniando y estar buscando productos sustitutos para poder poner a bordo y estar cumpliendo los contratos que tenemos con todos nuestros clientes internacionales, que no son más que aquellos operadores aéreos que día a día llegan a nuestro país. Asimismo, los servicios gastronómicos, como vemos que en determinadas ocasiones las ofertas no son las más variadas y es de las que más nuestro pueblo nos solicita como tal, y cómo tenemos cada día que estar, aunque sea con el financiamiento en la mano, accediendo desde terceros mercados para poder hacer llegar a tiempo todas esas ofertas para poder dar un servicio de calidad en todas nuestras instalaciones. A veces escuchamos la noticia de que un banco congeló una cuenta o una transferencia, o simplemente se niega a aceptar cualquier operación en la que esté involucrada Cuba. ¿Por qué pasa eso, Gabriela? Es que realmente existe un mecanismo, y el profesor se refería un poco anteriormente, un mecanismo de persecución minuciosa a todas las transacciones y a todas las operaciones financieras de Cuba. Es decir, las agencias de Estados Unidos, sobre todo la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, se da la tarea de diariamente, tiene un equipo grandísimo y una burocracia inmensa para eso, de perseguir esas transacciones, de castigar, de penalizar, de confiscar transacciones que están relacionadas con nuestro país, ya sea de sujetos, de individuos, de compañías que tienen que ver con Cuba, solo por aparecer la palabra Cuba. Y por eso vemos en muchas ocasiones que compañías de terceros países llegan a acuerdos con la oficina, la llamada OFAC, con la Oficina para el Control de Activos Extranjeros, para evitar un pleito civil, para evitar ir a los tribunales en Estados Unidos. Por eso pagan esos montos, grandes penalidades en ocasiones que superan el millón, los 2 millones, 3 millones de dólares, y al pagar eso evitan tener que ir a cortes en Estados Unidos y pues garantizan, se van de Cuba y garantizan sus operaciones comerciales con otros países que no le generan digamos, estas dinámicas tan difíciles de operar con nuestro país sometido al bloqueo. Doctor, usted ya se refería a esto. Así es. ¿Cómo ustedes lo hacen? ¿Cómo logran, qué magia hacen, por llamarlo de alguna manera? Porque me imagino que esto los afecta muchísimo y lo viven a diario. Lo vivimos a diario, nos afecta bastante. Primero, yo quiero decirte, a veces con el dinero en la mano es muy difícil que le llegue a un proveedor. Quiero reconocer la profesionalidad, la constancia que realizan nuestros bancos. Hay un estrecho vínculo de trabajo de nuestra empresa importadora con los bancos, realizan un esfuerzo y una dedicación tremenda. Trabajamos de conjunto para lograr, y creo que lo estamos logrando. Cada vez son menos en estos tiempos las afectaciones directas de transacciones que regresan en un momento determinado, buscando, como decía, buscando que en la vía y en la ruta del banco, del proveedor, estén asegurados todos los temas. Pero aparecen nuevas
condiciones cada día, es muy cambiante constantemente. Decirle, no solo a la escasez de financiamiento, este tema de los bancos, a punto de partida de haber clasificado al gobierno de los Estados Unidos a Cuba como país, como Estado patrocinador del terrorismo, estas acciones se incrementaron exponencialmente, con toda la sinceridad. Hemos ido buscando soluciones. Yo siempre le digo a los compañeros, y sobre todo cuando estoy en un medio o en la prensa, hay muchas cosas que no decimos, hay muchas cosas que protegemos a las personas que nos ayudan de manera solidaria. Y hay acciones que es preferible estar en silencio para que no se malogren, porque es una realidad. El bloqueo es una continua persecución a todas las operaciones, de cualquier tipo. En esta, de manera especial, con los bancos, hay una persecución muy grande y todos los días tenemos que estar de manera cambiante buscándole solución. Pero me imagino que como mismo ocurre financieramente con los bancos, ocurre lo mismo con esos proveedores que los persigan por vender a Cuba. Así mismo, hay muchísimos ejemplos de contratos ya cerrados que han tenido presión de oficinas X en los países y han obligado a retractarse de esos contratos. Hay muchísimos ejemplos en tecnología, en medicamentos, buscar y comprar nuevas moléculas para necesidades en la asistencia médica se hace muy complejo. Las grandes compañías se cuidan mucho de protegerse, todas las que cotizan en bolsa se cuidan mucho en las negociaciones con Cuba. Creo que hay un grupo importante de proveedores que se han arriesgado, que han apostado por Cuba, que continúan apostando por el comercio con nuestro país y con nuestra empresa de manera especial. Pero indiscutiblemente las acciones de persecución a los temas de la contratación, en los temas bancarios, en los temas con navieras específicamente, las demoras a veces... El tema de los fletes aéreos. De los fletes aéreos. Durante la COVID llegaron a incrementarse por encima de un 385% los fletes. Reconocer la labor de Cubana de Aviación con toda la sinceridad. Aprovecho la oportunidad que durante los duros 2 años de la pandemia pusieron toda su tecnología en función del traslado de los recursos de países muy lejanos hasta el país. Recuerdo que fueron hasta más de 28 vuelos que Cubana Aviación favoreció. En la época de pandemia se desataron pasiones muy complejas y difíciles. Medicamentos que estaban contratados y que venían al país y que salían por otra puerta mejor postor, o que una línea aérea o una naviera te dejaba literalmente en el cumplimiento del deber contractual que tenían. Creo que en los últimos años el recrudecimiento de las acciones de bloqueo ha sido inhumano realmente, y sobre todo las afectaciones que al sector de la salud. No tener un medicamento, ya no para un niño, para un joven, para un anciano, para cualquier individuo, no tener una tecnología para diagnosticar a tiempo una enfermedad o tratar a tiempo una enfermedad, es algo muy complejo. Alguien me preguntaba, yo creo que esto es algo fundamental, alguien me preguntaba hace unos días, ¿cómo con tan poco recursos, en medio de una situación de crisis mundial, porque no es solo la situación que tiene nuestro país, logran alcanzar los resultados que en el sistema de salud hoy en los indicadores alcanzan? Yo creo que está primero en la política sabia de la conducción del partido, del gobierno, desde un inicio, la atención a la salud, de poner todos los recursos y las prioridades. Aún en medio de la muy compleja situación, se ha seguido atendiendo ese principio. Creo también a la fortaleza del personal de la salud, no solo el personal de la salud, porque muchas entidades, como el ejemplo de Cubana o la propia industria biotecnológica y farmacéutica nuestra, que trabaja en pos, si no hubiera sido por estas dos vertientes, personal de salud y producción de nuestras vacunas, no estaríamos hoy en las condiciones que estamos. El 2020 y el 2021 fueron años muy difíciles. En la más compleja situación, no hubo una flexibilización de las acciones de bloqueo por parte del gobierno de los Estados Unidos. En el momento más complejo de la pandemia de COVID, se nos negó literalmente
la compra de oxígeno por determinados artificios legales que tienen que ver con las acciones del bloqueo. El gobierno cubano llegó a solicitarle al gobierno de Estados Unidos una dispensa para poder adquirir oxígeno medicinal y para poder adquirir insumos, medicamentos que estaban en falta en nuestra producción farmacéutica y componentes, y no recibió respuesta. Entonces, se ve cuando hubo también una excepción, un proceso de revisión para flexibilizar sanciones a determinados grupos de países, Cuba fue el único excluido de esa revisión de excepciones. Entonces se ve el empeño de recrudecer, incluso en los momentos más duros de la pandemia, de recrudecer y mantener esa política. 3 años en los que el bloqueo se ha reforzado, recrudecido, llevado a límites sin precedentes. Sí. Pero esfuerzos también que se han tenido que hacer para contrarrestarlo. Vamos a seguir ampliando este tema aquí en Cuadrando la Caja, pero después de que escuchemos las décimas de nuestro gurú de Jatibonico. El bloqueo a Cuba busca que no nos lleguen abastos, nos atenacen los gastos, la producción se reduzca, que la economía luzca inútil, ineficiente. El bloqueo es prepotente, una política espuria que busca causar penuria y dolor a nuestra gente. Escuchábamos a nuestro gurú. Una política destinada a acabarnos, a asfixiarnos. Pero aún así estamos aquí y estamos dando la batalla. En 60 años, hemos vivido 60 años de bloqueo y hoy la perspectiva no es que nos quiten el bloqueo, no va a desaparecer. ¿Cómo se proyecta la aeronáutica civil cubana? ¿Cómo se proyecta la salud cubana? ¿Cómo se proyecta la política exterior cubana ante este escenario? ¿Quién empieza? Bueno, indudable, la apuesta es a mantener la denuncia de esta política, como tú has dicho. Primero, a sabiendas de que para que algún día se levante el bloqueo debe ser el Congreso de los Estados Unidos el que con sus 435 representantes y con sus 100 senadores, es decir, el órgano legislativo en su conjunto, levante el bloqueo, porque esa facultad le fue quitada al presidente con la codificación del bloqueo en la ley Helms-Burton en 1996. Pero sí tiene, y de hecho ha sucedido en la historia, ejemplos de flexibilización, lo que nosotros llamamos quitarle algunos muros, algunos ladrillos a ese gran muro que es el bloqueo, porque si bien el presidente no puede decir de un plumazo, bueno, hoy pongo fin al bloqueo, sí tiene facultad para emitir determinadas licencias, para emitir determinadas disposiciones de flexibilización. Fue de hecho lo que ocurrió con el gobierno de Clinton, fue de hecho lo que ocurrió más recientemente con el gobierno de Obama, sobre todo flexibilizaciones que se dieron en materia de viajes, de remesas, de una serie de sectores que contribuyeron a aliviar esa política. Eso sí lo puede hacer el presidente, tiene las prerrogativas para hacerlo y a eso apostamos, a mantener la denuncia, para que en su conjunto se levante la política, pero también para que el presidente, en uso de sus facultades ejecutivas, emita esa serie de flexibilizaciones. Doctor. Bueno, yo te diría que te tendría que responder desde dos vertientes, desde la empresarial y desde la misión de la asistencia médica y el tema de la salud. Hay una lucha constante en el sistema empresarial, del grupo empresarial de aseguramiento de la salud pública, por lograr resultados más eficientes cada día. Creo que nosotros tenemos un reto. Hay que ser más eficientes integralmente, hay que ser mejores, hay que prepararse mejor todos los días y sobre todo pensar que todas las acciones que hacemos en esa búsqueda de eficiencia desde el comercio internacional trasciende a la salud de una persona en el aseguramiento. El sector de la salud está inmerso durante estos años en, primero, cómo desde la ciencia, la innovación, la evaluación de las capacidades que históricamente ha tenido,
mantiene, sostiene e incrementa las posibilidades. La Constitución lo ratificó ahora. Un servicio que sea accesible, gratuito, universal, que continúe teniendo un componente solidario como lo tiene el sector de la salud, creo que es la línea de trabajo de nuestro ministerio. O sea, apostar por buscar eficiencia en el desarrollo de las acciones, mantener un compromiso con el pueblo. Hay muchísimas maneras de hacer estos temas, pero yo creo que el sector de la salud, nuestros trabajadores, el sistema empresarial, nuestra propia empresa, tiene un compromiso muy grande con el pueblo de Cuba. Un compromiso de buscar soluciones, por más difíciles que sean las condiciones. Hay más recrudecimiento, como lo hemos tenido en estos tiempos, más búsqueda de soluciones. Hay que ser más ingeniosos, hay que ser más perseverantes, más constantes, hay que utilizar más la inteligencia, hay que obrar con la participación de muchas manos solidarias, pero sobre todo hemos recibido mucho apoyo y dedicación de un grupo de entidades de la economía global, del propio Ministerio de Relaciones Exteriores, de Comercio Exterior, del Banco Nacional de Cuba, muchísimos otros, en lograr tener mejores resultados y un trabajo más eficiente para poder enfrentar las acciones de bloqueo. Igualmente, el sistema de la aviación en Cuba, la Corporación de la Aviación Cubana, las 14 empresas que lo conforman como tal, cada día todo nuestro personal aguerrido, un personal que profesionalmente demuestra cómo podemos mejorar la calidad de servicio a todos nuestros clientes, dígase las líneas aéreas, dígase todo el que transita por nuestras terminales en todo el país y todo quien recibe nuestros servicios desde una oficina de venta hasta que aborda el avión o desde su llegada a nuestro país en nuestras instalaciones también. Y de ahí también todo el apoyo de todas las instituciones en nuestro país, del propio Banco Central de Cuba, cuando lo mencionábamos ahorita, para todo el tema de las transacciones financieras con el resto del mundo, tanto para afuera como para adentro, de todas las vías que a diario buscamos para el sostenimiento de toda la actividad aeronáutica en Cuba y de brindar un mejor servicio a todo nuestro pueblo. ¿Por qué no podemos perder de vista que es en efecto y que no es cuento, que no es excusa, que el bloqueo es la principal limitante para el desarrollo normal de nuestra economía? Es que tiene realmente un impacto transversal en todos los sectores de la economía, en las perspectivas de desarrollo del país, pero también en la vida diaria de los ciudadanos. Impacta en los suministros, impacta en las producciones, impacta en la generación eléctrica, por todos la concatenación de medidas que se van tomando que inevitablemente inciden en los diferentes sectores del país, ¿no? Es que la esencia es algo elemental. No tienes el financiamiento, no tienes acceso al mercado, no tienes acceso a una nueva tecnología, un nuevo diagnóstico. Todo no puede cumplir la misión que está encomendada, que es mantener la salud de la población integralmente. Entonces, creo que integralmente, los elementos que estamos abordando del tema del bloqueo con todas sus aristas y sus recrudecimientos impactan directamente en la salud de la población. No tener un medicamento impacta sobre la calidad de vida de una persona. ¿Cómo puede traducirse eso mismo que usted dice, que impacta directo en la salud de una persona? Todos los años escuchamos cuando se presenta el informe anual sobre las afectaciones económicas del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Cuando una persona escucha eso, ve muchos números, ve muchos dígitos en la cifra que se da, pero son personas que se han visto afectadas. En cada uno de esos dígitos son personas que se han visto afectadas. Es una realidad. Ejemplo hay muchísimos. La COVID, contratos para traer ventiladores pulmonares para las terapias intensivas a razón de lo que se puso aquí ahora de los compañeros de Granma, el trabajo. Es una realidad. Nos negaron el acceso un grupo de compañías internacionales a los ventiladores pulmonares en un momento que se necesitaban incrementar las capacidades de ventilación pulmonar en nuestras terapias. Los medicamentos que, como creo que expuse ahorita, medicamentos que se necesitan para los recién nacidos, que nacen con bajo peso, que si no se tienen irremediablemente fallecen. Y te encuentras entonces
en un contrato realizado que por la activación del título 3 en la ley Hart-Burton te dice que no te pueden suministrar. Y detrás de todos esos temas, compañías norteamericanas. O el alcance en no poder adquirir tecnologías de punta, porque también nuestra salud pública ha alcanzado un desarrollo notable a nivel internacional, reconocido por todas las organizaciones, por todo el mundo. Y tienes necesidad de introducir tecnología, no lo puedes hacer. Ejemplo, hay muchísimo, en cualquiera de los renglones. Antonio, ¿por qué no perder de vista que el bloqueo es la principal limitante al desarrollo económico del país? Hemos puesto varios ejemplos durante el programa. Y otro ejemplo más reciente fue que tuvimos una paralización de la ejecución de los vuelos a la Isla de la Juventud, por poner un ejemplo fehaciente de cuál la población que vive en el municipio especial lo ha sentido. Y es que no pudimos obtener las componentes para reparar el avión que teníamos en mantenimiento en el tiempo establecido, teniendo el financiamiento por la persecución financiera también de llegarle a los proveedores, y cómo se vio ese servicio paralizado durante un periodo de 3 meses, restablecido recientemente en transcurso de esta propia semana, y cómo ese vuelo se ve afectado producto del bloqueo, y ahí el impacto que tiene la transportación de la población. Y son cosas prácticas que a diario nosotros vamos sorteando, y cómo también ante una cancelación de una operación, como ha sucedido en días recientes, los pasajeros que han tenido que transportarse al centro y al oriente del país, y bajo la presión de un prestador de servicio que hemos tenido al retirar una aeronave, hemos tenido que cancelar esas operaciones, y una vez que los pasajeros se han presentado en nuestras instalaciones, los hemos tenido que transportar por vía terrestre, o a otros hacerle la devolución y el reembolso completamente de su pasaje al no tener la disponibilidad técnica en ese momento para la ejecución de un vuelo. ¿Cómo traducir esas cifras de pérdidas de la aeronáutica civil que vemos también en los informes anuales? ¿Cómo se traduce, más allá de esto, que este ejemplo concreto, ese 10% de partes y piezas, cómo nos afecta a ustedes? Como bien dije, todo el equipamiento aeronáutico es un equipamiento especial como tal. Cualquier equipamiento está como tal en manos de las grandes compañías, las grandes transnacionales. Todo tiene un 10%, más de un 10% como tal de componentes de los Estados Unidos. Cualquier aviónica de una aeronave tiene más de un 10% de ese componente, y es ahí la limitación que nosotros tenemos para adquirir toda esa tecnología. Les doy las gracias por haber participado en el programa. Aquí estuvimos ampliando, conociendo un poco más sobre esas limitantes que impone el bloqueo económico y comercial de Estados Unidos a nuestra economía. Aquí en Cuadrando la Caja indagamos en los problemas y también proponemos soluciones. Siga con nosotros, hasta la próxima.